Ok, vamos a explicar el ejemplo uno que se encuentra en el material que yo les facilité. Entonces, ¿qué dice el ejemplo uno? Dice que para encontrar el ángulo B, ok, del triángulo ABC, fíjense que en este caso nos dan un triángulo ABC descrito de esta manera. Lo voy a dibujar acá, el triángulo ABC, ok. Este es el ángulo A, este es el ángulo B y este. Fíjense que aquí no nos dan el escrito el ángulo de esta manera, ok, así como acá, sino que lo escriben fuera. A, B, es decir, el ángulo que está en el vértice A se diría de esa manera, es este que está acá. El ángulo que está en el vértice B es este ángulo que está acá. Y el ángulo que está en el vértice C es este que está acá. ¿Ok? Así es que se presenta el dibujo en la figura 3.122 del libro. ¿Ok? Del material que yo les pasé. Entonces, bien, me dicen que B es igual a 10 centímetros. ¿Ok? Y B es esta longitud que está acá. Según el dibujo, eso es 10 centímetros. Aparte de ello, me dicen que C es igual a ¿quién? A 5 centímetros. Y C es igual a esta expresión o este cateto que está acá. ¿Okay? Y me dicen que la medida se simboliza de esta manera. La medida del ángulo, ¿ok?, que está en el vértice C, es decir, la medida de este ángulo es igual a ¿cuánto? A 65 grados. Es decir, este ángulo que está acá, que está en el vértice C, es igual a 65 grados. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué es lo que hay que calcular en este caso? Bueno, si no nos dicen más nada, las opciones que quedan para calcular es que la longitud de este cateto, ¿cierto? Y también la medida del ángulo que está sobre el vértice B, es decir, la medida de este ángulo que está acá. Y la medida del ángulo que está sobre el vértice A. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar primero estableciendo la relación para poder utilizar la ley del seno o el teorema del seno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, nosotros conocemos este ángulo que es de 65 grados y también conocemos su cateto opuesto a este ángulo. ¿Ok? Entonces podemos establecer esta siguiente relación. 5, que es la medida de este cateto, dividido por ¿quién? Por el seno de 65 grados. ¿Ok? Eso tiene que ser igual a ¿quién? Bueno, eso va a ser igual a ¿quién? A cualquiera de las otras dos relaciones que nosotros podamos establecer con este triángulo que está acá. Yo pudiera decir, bueno, eso es igual a ¿quién? A 10, ¿ok? Que es esta medida entre el seno del ángulo que está en el vértice C. Seno del ángulo que se encuentra sobre B. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tengo 5, seno de 65, 10 y el seno del ángulo que está sobre el vértice B. Esto vendría siendo el valor que yo desconozco acá. Entonces, para poder calcular el valor que yo desconozco acá, fíjense que esta expresión, el seno de beta, perdón, el seno de B, no es seno de beta, sino el seno del ángulo que está sobre el vértice B. Ok, recuerden que en este caso también pudiéramos escribir los ángulos fuera, así como están acá, señalando los vértices. Este es el vértice C, el vértice B, el vértice A. Y recuerden que el ángulo son los que están aquí adentro. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo quiero hacer el despeje acá, fíjense que el seno del ángulo que está sobre el vértice B está dividiendo. Entonces yo lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Y fíjense que acá este seno de 65 está dividiendo y va a pasar al otro lado a multiplicar. Y este 5 lo voy a pasar a este lado a dividir. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Me va a quedar seno de ¿quién? Del ángulo que está sobre el vértice B. ¿Ok? Recuerden que estaba de este lado dividiendo, lo pasé hacia el otro lado. Este 5 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Bueno, pero este 10 queda exactamente igual. Este 5 que está por acá, que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y este seno de 65 que está dividiendo lo voy a pasar a este lado a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? Que el seno del ángulo que está sobre el vértice B es igual a ¿quién? A 10 entre 5. En este caso 10 entre 5 es ¿cuánto? 2. ¿Ok? Multiplicado por el seno de 65. Entonces ya sabemos, con la ayuda de la calculadora, lo que hacemos es sacar esta cuenta. 2, ¿ok? Multiplicado por ¿quién?
por el seno de 65. ¿Eso cuánto me da? Me da 1.81. Es decir, el seno del ángulo que está sobre el vértice B es igual a ¿quién? A 1,812. Entonces fíjense algo. Va a pasar una cosa. Yo recuerdo que yo les decía al principio que el seno del ángulo siempre tiene que dar un valor entre ¿quién? Entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entre menos 1 y 1. Y de hecho eso creo que fue una de las preguntas que apareció en el taller pasado. ¿Ok? Si no se acuerdan, pues revisen. Entonces fíjense que acá me queda que el seno del ángulo que está sobre el vértice B es igual a ¿quién? A 1,812. Quiere decir ya de antemano que esto, cuando yo intente calcular el valor de este ángulo, me va a parecer que me da un error, porque el seno no puede ser un número mayor que 1 ni menor que menos 1. Entonces fíjense, ¿cómo voy a hacer yo para calcular eso? En la calculadora, este B, yo lo voy a calcular de esta manera. B va a ser igual a ¿quién? Si este seno de este lado coloco seno inverso de ¿quién? De 1,802. Entonces en la calculadora, ¿cómo yo voy a colocar eso? Yo lo voy a colocar de esta manera. Fíjense que como yo les decía, aquí la calculadora tiene teclas, ¿verdad? La tecla amarilla y la tecla roja. Si yo quiero activar la tecla amarilla, le doy ¿dónde? En Shift. Y si quiero activar la tecla roja, le doy ¿dónde? A este botón. Entonces, como yo quiero activar es el seno a la menos 1 o el seno inverso, yo que hago lo siguiente. Entonces aprieto Shift, seno a la menos 1, ¿de quién? De 1,802. Eso va a ser igual a quién, y ya fíjense lo que me va a aparecer. Error matemático. Es decir, que esto, este B, ok, no tiene ninguna solución, o no hay ninguna solución para este ángulo. Ok. No hay ninguna solución para este ángulo. ¿Ok? Bueno, y de hecho allí mismo en el libro, si ustedes pueden leer, dice que la ecuación seno de B igual a 1,81 no tiene solución, pues el seno de un ángulo cualquiera oscila, es decir, tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Ok? Es decir, que este triángulo que está acá, no tiene solución. Por eso es que ustedes ven que yo lo hice así, escrito marcando el triángulo, para que ustedes vean pues que estamos trabajando con un triángulo, pero en su guía no sé si ustedes visualizan que de este lado no aparece nada, sino que son como una lineecita. Ok, aparecen como una lineecita. Entonces fíjense que para este triángulo que está acá es absurdo o es imposible que si este ángulo es de 65, entonces esto mida 5 y esto mida 10. Es decir, este ángulo B aquí, este ángulo B que está acá, no va a tener sentido. ¿Por qué? Pues porque no, el seno pues justamente tiene que darme un valor entre menos 1 y 1. En este caso, como me dio un valor mayor que 1, entonces este triángulo que está acá no va a tener solución. Es decir, no vamos a poder encontrar un ángulo que satisfaga a este triángulo que está acá.